Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Casa Árabe. Hoy estamos aquí para presentar un libro, El Islam y lo común universal, del autor Abdallah Boussouf, con el que contamos hoy con su presencia. Ha venido desde Rabat esta mañana para poder estar hoy con nosotros. Y, bueno, en primer lugar, quiero disculpar a nuestro director general, que tenía que haber estado hoy para presentar el acto, pero lamentablemente ha caído enfermo y por ese motivo no va a poder estar con nosotros. Bueno, Abdallah Boussouf es secretario general del Consejo de la Comunidad Marroquí en el extranjero. Él es historiador de formación, trabajó como experto en la Comisión Europea en el programa Un alma por Europa, presidió la Comisión de Formación del Consejo Francés de Culto Musulmán y fue elegido vicepresidente del mismo Consejo en 2005. Fue fundador del Centro Euroislámico para la Cultura y el Diálogo, con sede en Bélgica, y lleva 11 años trabajando en el Consejo de la Comunidad Marroquí en el extranjero. Es una institución con la que nosotros, desde Casa Árabe, hemos trabajado en los últimos años muy cercanamente. Han colaborado, por ejemplo, en un festival que hicimos el año pasado para celebrar nuestro 10º aniversario, que se llamó Arabismos. Y es una institución con la que queremos estrechar relaciones porque la labor que hacen aquí en España y en el resto de Europa es fundamental para poder trabajar con la diáspora marroquí y con toda la comunidad marroquí en el extranjero. El libro que presentamos hoy precisamente nos viene a hablar de un mensaje importante. Nos viene a hablar de los mensajes que están presentes en el Islam, de tolerancia, de paz, de convivencia, de coexistencia, que lamentablemente son mensajes que no se escuchan habitualmente en los medios de comunicación internacional. Las noticias siempre asociadas al tema de Islam, lamentablemente, en muchas ocasiones son noticias negativas que se relacionan con temas de violencia o en ocasiones de terrorismo. Precisamente hoy estamos aquí para combatir esta asociación que suele hacerse entre Islam y violencia y hablar de este mensaje tan importante que está muy presente en el Islam y que nos lo presenta el autor, Abdallah, el señor Boussouf, desde los orígenes de dos fuentes fundamentales del Islam, como son el Corán y la Sunna, la tradición y los dichos del profeta. Así que, sin más, les dejo con el ponente de hoy para que nos cuente todos estos mensajes que nos traslada en este libro, que además fue escrito primero en árabe, luego se tradujo al francés y que recientemente tenemos la posibilidad de encontrar en español. Así que, sin más, paso la palabra al señor Boussouf para que nos explique un poco el contenido de este libro. La traducción, perdonen, va a ser, él va a hablar en árabe, así que si a alguien le falta el aparato de traducción puede salir a cogerlo para que pueda seguir la conferencia. Muchísimas gracias, doña Elena. Señoras y señores, muy buenas noches. Al principio me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Casa Árabe por haberme invitado a presentar mi libro a los lectores españoles, y también aprovecho esta ocasión para agradecer al señor Mohammed, que lo ha traducido al castellano para que el lector castellano pueda saber el contenido de este libro. Este libro, en su origen, fueron unos ensayos periodísticos que empecé a escribir en el Ramadán del 2016, después de los actos violentos terroristas acaecidos en mucho de un país europeo y también otros países alrededor del mundo: Afganistán, Irak, y después África, América, y también en Francia, en Europa y en especial
Todos estos ensayos periodísticos fueron una aportación mía para enriquecer el debate sobre temas que se planteaban mucho después de aquellos actos terroristas. Algunos han asociado el Islam con el terrorismo, otros han alegado, algunos musulmanes dicen que el Islam habla de matar a los demás y son musulmanes. Y mis ensayos en su primer momento fueron una aclaración sobre la postura del Islam, para aquellos que acusan el Islam de que es una religión terrorista o aquellos que usan la religión como un instrumento para fomentar la crispación y para aumentar el número de asesinados a manos de algunos terroristas. Por tanto, mi libro está dirigido contra ambos, aquellos que hablan de la asociación entre el Islam y el terrorismo y aquellos que usan el Islam como una herramienta para fomentar la radicalización. Y todos los marroquíes en el mundo entero han pagado una factura muy alta debido al resultado o al eco de aquellos actos terroristas en Europa, precisamente Barcelona, Bruselas, París, Canadá y también en el continente africano. Este libro pues fue una recopilación de los ensayos después de la petición de algunos amigos míos que viven en Occidente y han visto como que hay una brecha muy grande entre los datos que se difunden diariamente y informaciones y también brecha entre este lado y otro que es el mensaje que hay en los medios de comunicación precisamente sobre el Islam y, por supuesto, otra brecha mucho más grande entre todo aquello y la opinión de algunos partidos racistas de ultraderecha, y me han pedido que lo tradujera a lenguas europeas y he hecho una escritura más bien pedagógica que es muy diferente de la escritura académica dirigida a especialistas, porque nosotros sufrimos, padecemos de la falta de referencias sobre este tema y mi libro está dirigido a los jóvenes y a todos los estratos sociales en Europa, tanto musulmanes como no musulmanes, porque el contenido es un contenido que se encuentra en libros especializados, pero yo he hecho una recopilación pedagógica para que sea fácil. He hecho un escaneo en los 14 siglos de la historia del Islam, porque tenemos que ampliar este punto y hacer un tema importante y también aquello por supuesto, lo que he intentado hacer es hacer una presentación de ciertas conclusiones. Y la idea principal después de este escaneo histórico es que intentamos afirmar que el Islam como religión, como civilización, como cultura, después de 14 siglos, después de haber pasado por varias pruebas históricas, podemos apreciar que el factor de la tolerancia y la convivencia, cohabitación, nunca faltó durante los 14 siglos pasados. Por supuesto, hubo momentos de flaqueza, de debilidad, pero siempre el factor de la tolerancia estuvo allí. Y la pregunta que se impone es,
¿Acaso después de 14 siglos de existencia de los conceptos de tolerancia dentro del Islam y de la diversidad cultural entre las etnias que viven dentro del mundo islámico, de repente puede desaparecer todo eso? Y mi presentación del libro fue un acercamiento a los textos de mis ensayos y, por supuesto, he citado muchos versículos coránicos y dichos proféticos del profeta Muhammad, todos aquellos que hablan de la tolerancia, y he llegado a una conclusión. El Islam es un proyecto de vida y no es un proyecto de muerte o para la muerte. Los mismos versículos del Corán hablan de que no hay que matar, al revés, hay que hacer vida. El Islam es un proyecto de vida y no es un proyecto de muerte. Y cualquiera que se oponga a esta idea, pues sería un mentiroso, porque no está en lo cierto. Después he hablado de periodos y de la tradición profética, precisamente la Carta de Medina, donde hubo pautas y reglas de convivencia entre judíos y musulmanes. Y eso se llama la Carta de Medina. Y es una carta, es una ley que habla de que los judíos y los musulmanes son una sola nación. Y al principio habla de que los musulmanes tienen su religión, los judíos tienen su religión, por tanto hay un respeto hacia la creencia, cada uno en su religión, respeto hacia la práctica de los ritos religiosos, pero sí la patria es una. Por tanto, muchos historiadores, investigadores, hablan de que esto fue uno de los primeros conceptos de la ciudadanía dentro del Islam, incluso una experiencia muy temprana también, antes de las leyes europeas modernas, es decir, el principio de la convivencia pacífica y respetuosa, de respeto mutuo, y dentro de un ámbito de una diversidad cultural. Todo eso está personificado en esta Carta de Medina. Y voy a volver a aquellos contenidos otra vez, porque he elegido estos contenidos adrede, porque quería contestar ciertas preguntas planteadas ya, tanto preguntas sobre la relación del musulmán con el no musulmán, por tanto, y también el culto de los no musulmanes, y también los altos puestos y las tareas principales en los países islámicos. Está relacionado todo eso también con el debate interreligioso y el debate intercultural, y también la cuestión de la mujer. Es decir, son las preguntas básicas que siempre se debaten en Europa y también en los países islámicos. He intentado dar respuesta a aquellas preguntas a través de lo que hay en los libros de la historia. Porque lo que hay hoy, lo que vivimos hoy en nuestras sociedades en general, tanto en España o en cualquier otro país, después de aquellos actos terroristas en Europa, sabemos que hay ciertas crispaciones. La derecha está subiendo, una derecha radical en algunos países europeos. Por ejemplo, hay islamofobia en muchos países y racismo también. Y también hay más radicalización y más terrorismo. Es verdad. Es decir, que hay grupos que son muy contrarios, cada uno está en un punto contrario al otro, porque cada uno es responsable de sus ideas, pero todo eso desemboca en un mismo camino: el odio, la envidia, el rechazo al otro y intentar excluir al otro. Por tanto, lo que estamos viviendo ahora mismo es eso, y esto es lo que vive el Islam dentro de la sociedad europea, y eso se debe a factores varios.
Quiero ser breve, así que voy a decir que el Islam, cuando llegó a Occidente, es decir, más que nada después de la Segunda Guerra Mundial, porque en realidad antes no existía en Europa, salvo en las colonias, como por ejemplo en el caso de Francia y de Argelia, o por ejemplo algunos países africanos que fueron colonizados por europeos, pero en realidad no había existencia de los musulmanes y del Islam en Europa. Por lo tanto, todas las legislaciones europeas que fueron promulgadas partiendo desde el principio de la separación entre los poderes, como pasó en Francia o en el resto de los países europeos, no tuvieron en cuenta la existencia del Islam porque en realidad no existía. Así que después de la llegada de los musulmanes a Europa, hubo cierta dificultad en recibir a estos musulmanes, a los nuevos ciudadanos, y había cierta dificultad también en asimilar esa presencia y sus peculiaridades a través de las legislaciones jurídicas, aunque desde un principio no había ningún conflicto, ninguna contradicción entre las legislaciones europeas y los grandes principios que reinan en las sociedades europeas y con las enseñanzas del Islam, porque en realidad no existe esta conflictividad y las legislaciones europeas todas garantizan la libre práctica de las religiones. Y entonces, no hubo problema, pero, sin embargo, a la hora de examinar la situación de las colonias musulmanas, vemos una gran brecha entre su situación y lo que viven y entre las legislaciones aplicadas en Occidente. Hay una gran brecha. No hablo solamente a nivel de construir las mezquitas o a nivel del derecho de los musulmanes de enseñar la creencia o el credo de los musulmanes en los países europeos, porque estamos hablando de varios tipos de esa falta de derechos. De hecho, lo que disfrutan esas colonias musulmanas en Europa no alcanza ni el 10% de lo que está garantizado para el resto de los ciudadanos en Europa. Incluso los países que reconocen la religión islámica, vemos que todos los acuerdos y las legislaciones siempre se mantienen como letra en papel mojado, es decir, no se aplica la realidad. Y esto es lo que al final lleva a esta situación de los musulmanes en Europa. Es decir, no se trata de una ausencia de legislaciones jurídicas, sino más bien la ausencia de una voluntad política de aplicar esas legislaciones. Y esa ausencia de esa voluntad política siempre se excusaba con el hecho de desconocer la religión islámica o el hecho de no querer dar esa margen a los musulmanes. Es decir, muchas veces ves que un alcalde, sí, vale, que se construya una mezquita, pero lejos de mi ayuntamiento, por ejemplo. Es decir, desde un principio no tiene objeción, es decir, porque está garantizada esa libertad por la Constitución, pero sí por la presión de ciertas facciones de la opinión pública que ignora el Islam o no quiere desconocer la tradición islámica de esos nuevos ciudadanos musulmanes en Occidente. También, por otro lado, la existencia, la coexistencia entre varias religiones en el mundo árabe sí existe desde siempre, pero no había vivido el musulmán en unas sociedades donde el Islam es una minoría. Es decir, siempre vivía en sus sociedades y no notaba ninguna diferencia, mientras el hecho de vivir en unas sociedades donde existe una igualdad de ciudadanía entre mujeres y hombres, estos musulmanes ignoran, es decir, el marco laico, porque para él todos esos son conceptos nuevos
nuevos, pero a la hora de examinar los textos del Corán no vemos nada que se contradice con esos conceptos universales donde vive la sociedad europea o las sociedades europeas. El Islam en su esencia en realidad no se contradice ni con los derechos de las mujeres, ni con los derechos y la libertad de credo, ni con la igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, no, pero existe esa brecha entre los grandes principios del Islam y vuelvo a insistir que no existe ninguna contradicción entre esos principios y entre los valores occidentales, pero vemos que los musulmanes ignoran ellos mismos esos principios y por eso también viven al margen de las sociedades occidentales y también ignoran sus derechos y más que nada porque no existe una élite o una sociedad o una clase, digamos, de personas musulmanas que entienden el Islam para intentar armonizar los grandes principios del Islam con la vida y los principios vigentes en las sociedades occidentales y con el fin de presentar respuestas a las preguntas planteadas al respecto. Por lo tanto, hemos visto que sí hay unas preguntas planteadas, pero no hay respuestas. No hay respuestas en las sociedades europeas y esto llegó a convertir el Islam como convertirlo en un credo más bien petrificado, estancado en el tiempo y de hecho llegó a ser rechazado por parte de las sociedades occidentales. Por supuesto, no estoy generalizando, no estoy tampoco mermando los esfuerzos encaminados en el camino hacia el diálogo, pero estoy hablando en general, como un caso general. Por lo tanto, el Islam está también invitado con la ayuda de las sociedades de Occidente a dar dar paso a una élite de los ulemas, de los jurisprudentes que entienden el Islam y también para poder sacar todos los versículos del Corán y todos los veredictos del Corán que están a favor de los valores de las sociedades occidentales y lo que vivimos en esas sociedades occidentales. Y eso no es una tarea difícil ni imposible porque a lo largo de la historia del Islam, tal como he dicho, siempre se ha aclimatizado o se ha adaptado a todas las épocas y eso lo mencionó en el libro. Había un ulema, un gran sabio, Abdullah al-Mazni de Sicilia, cuando le preguntaron los musulmanes que vivían en Sicilia y cuando ya una vez llegó con la caída, digamos, del gobierno de los musulmanes ahí en Sicilia. Le preguntaron a ese sabio, le preguntaron sobre un veredicto dictado por un no musulmán, un qadi o un juez no musulmán, porque fue designado por un no musulmán, un jefe no musulmán, y que si vale ese veredicto o no. Él les dio la respuesta según la jurisprudencia de la doctrina maliki y siempre se dice que la jurisprudencia maliki es bastante avanzada, aunque ya lleva siglos y de hecho estaba mucho más avanzada de lo que vivimos hoy. Y él, por supuesto, les contestó sobre este tema y les dio el visto bueno, porque en realidad también se habla del tema del matrimonio. Nosotros nos acordamos de lo que dijo el ulema o el sabio Sahnun. El imán Sahnun habló del matrimonio mixto, es decir, entre musulmanes y no musulmanes, y dejó tratados sobre este tema. Y si volvemos a revisar lo que había escrito, vemos que él estaba muy avanzado. El hecho de ir a la iglesia contra el matrimonio o no, si vamos a nombrar a nuestros hijos con nombres musulmanes o no, que si vamos a celebrar la Navidad en nuestra casa con el árbol navideño, él
dio respuestas razonables, tolerantes, con el fin de dar o de facilitar la convivencia entre las distintas religiones. Y eso lo vemos en los tratados antiguos. Es decir, nadie en ese sentido o no había tratado esos temas de una forma estricta o fanática. Todo lo contrario, eran mucho más tolerantes que ahora. Y también en cuanto al tema de las relaciones, o en cuanto al tema de los lugares de culto, es decir, sean estos islámicos o cristianos o judíos, todos tienen la misma santidad, es decir, todos son sitios sagrados. Es decir, un musulmán no puede agredir un lugar de culto para los no musulmanes porque eso forma parte de su religión y eso es algo venerado. También he hablado sobre el tema de los hombres de religión o los clérigos. Eso es algo muy venerado, es decir, se venera el hombre de religión de cualquier credo. Entonces, ¿cómo se puede justificar hoy día el hecho de matar a un cura, por ejemplo, en una iglesia? Esto es un acto terrorista y va en contra de todos los principios del Islam. Y en este sentido también me gustaría citar las palabras de Su Majestad el Rey en agosto pasado cuando hablaba que quien cometa estos actos bárbaros en realidad no son musulmanes, más bien son impostores porque los sitios, los lugares de culto son lugares sagrados, sin ninguna excepción, sea del Islam, sea del cristianismo, del judaísmo, todos. ¿Por qué? Porque son todos de religiones monoteístas y tienen la misma categoría. توجه للشرفاء من اليهود وفي آخر هذا الظهائر يقول الظهير وتجب لهم من الاحترام ما يجب لغيرهم من المسلمين يعني نفس احترام الشرفاء من المسلمين يجب أن نقوم بمثله يعني فيما يتعلق باحترام الشرفاء اليهود. Los nobles musulmanes y los nobles judíos en Marruecos recibían el mismo trato respetuoso. Actualmente en Marruecos hay 600 santones musulmanes y hay 150 de ellos que son santones para musulmanes y para judíos. Hay algunas personas de buena conducta entre los judíos que se elevan al grado de santón para musulmanes y también los judíos hacen lo mismo con personas con una historia que tiene el grado de santón. Es decir, que los musulmanes en general siempre respetaban el rezo, la persona beata, respetaban a la persona con una buena ética, la persona da igual su religión. Y también en mi libro menciono un discurso del califa Abu Bakr cuando hablaba a sus soldados cuando iban a la guerra. Y lo primero que dijo, no enfrentarse o no hacer daño a ningún monje dentro de un convento, a un sacerdote dentro de una iglesia. Es decir, estaba más claro que nunca que el Islam no tiene ni tuvo nada que ver con los ataques ni a los templos de culto ni a los hombres de religión, en este caso de otras religiones. Por tanto, cualquier acto de este tipo no se puede considerar un acto que tiene algo que ver con el Islam. Y también las religiones tienen un estatus especial en el Corán. El Corán nosotros no lo fraccionamos, tenemos que entenderlo como un todo porque se complementa. Porque el Corán habla de respeto al otro, habla
de la cooperación en la buena obra con los otros, de convivir con el otro muy bien, de ayudar al otro, al que tenga otra religión. Y también en algunos capítulos de mi libro, precisamente los 4 primeros, hablan de estas cuestiones y todo lo que digo se basa en los versículos del propio Corán sagrado. El Corán nos invita a cooperar, colaborar con las personas de las otras religiones, incluso de mantener ciertos debates, pero debates respetuosos con las personas que tengan otra religión, hasta la propia polémica en la cual se usa la prueba contra otra, etcétera, etcétera. Pero también el Corán nos invita a utilizar estas pruebas contra el otro, pero con mucho respeto, porque cada uno tiene su opinión y quiere que su opinión tenga más aceptación de los demás, ante los demás. Por tanto, todo tiene que hacer en un marco de respeto. Por tanto, si aún debatiendo sobre religiones tenemos que respetar, pues en la vida misma, en la vida diaria, cotidiana, verdaderamente tiene que haber más respeto. Es decir, que no puede haber enemistad, aquella enemistad entre canales televisivos que cada uno de ellos habla en nombre de una secta, escuela, etcétera, religiosa. No, eso no tiene nada que ver con el Islam, porque el Islam prohíbe eso y lo rechaza. Por tanto, nadie puede decir que es un musulmán mientras esté insultando a los demás. La semana pasada estaba en París y he dado una conferencia ante unos imanes. Yo no soy imán y no soy un hombre de religión tampoco. Y les he planteado una pregunta. Solamente quería provocarles un poco. ¿Acaso nosotros, los musulmanes, vivimos una situación de devastación religiosa o bancarrota religiosa? Porque el profeta contestó una pregunta. Le dijeron, ¿quién es la persona que se encuentra en bancarrota? Dijeron todos los amigos del profeta que es la persona que no tiene dinero, es la persona que está en bancarrota. Dijo el profeta, no, es aquel que venga en el día del juicio final, después de haber hecho el ayuno, el rezo, haber pagado la zakat, y después ha insultado a esto y a aquel, y al final se queda sin capital de buena obra y termina en el fuego del infierno. Por tanto, incluso en el día del juicio final, un musulmán que ha rezado puede llegar sin tener en la mano ninguna buena obra. Y hoy en día nos estamos insultando todos. El Islam no habla de eso. Eso va a causar una situación de pobreza para el día del juicio final. El profeta habla de que la religión, el Islam, es el buen trato. Porque todo lo que hay entre el ser humano y su Dios es una cuestión entre los dos. Y Dios puede perdonarle sus errores, pero salvo lo que tiene que ver con el trato entre las personas. Y el trato aquí no tiene nada que ver con el trato con un musulmán o con otro no musulmán. El Islam habla de la equidad para cualquiera, sea musulmán o no.
porque son principios generales de equidad, de justicia, que no diferencian entre el musulmán y el no musulmán. Aquellos que dicen que los musulmanes pueden tratar mal a otros de otra religión. Esto no tiene nada que ver con el Islam, porque la injusticia está prohibida en el Islam. Por tanto, hay algunos ejemplos que he mencionado en mi libro, y precisamente aquella historia del califa Omar, el segundo califa del Islam, y fue Amr ibn al-As, era el gobernador de Egipto, y su hijo había pegado a un copto egipcio que se quejó ante el califa Omar en Medina, y fue que le dijo: ¿desde cuándo estáis esclavizando a la gente? Si nacieron de los úteros de sus madres como personas libres, ¿cómo puedes pegar a uno por el mero hecho de ser de otra religión, en este caso copto? Por tanto, mi libro, cuando lleva el título del Islam y lo común universal o humano, yo quería hablar de que todas las obras buenas, todo eso puede enmarcarse perfectamente dentro del Islam. Y todo lo que hay dentro del Islam como principios son principios a favor del ser humano. En la doctrina maliki siempre se dice: donde está el interés del ser humano, está el interés de la religión, porque la religión va en paralelo con el interés del ser humano y nunca se contradicen, porque Dios nos ha creado el origen. Hablo del origen. Por ejemplo, en la cuestión de dejar a personas en la tierra, Dios nos ha dejado como una huella de su poder, de su autoridad en la tierra, y es todo aquello que se pueda quedar como buena obra para los demás. Hay un dicho del profeta que dice: si ya es el día del juicio final y tiene una semilla en la mano, que la cultive. Hasta el último segundo hay que hacer buena obra. Por tanto, el dicho profético es una orientación a todos nosotros en nuestra vida, sean lo que sean las dificultades, problemas, pero siempre hay que dejar una buena obra, es decir, hacer la buena obra, tratar bien a la gente, porque si volvemos a la carta de Medina, el dicho profético primero de la Medina fue difundir la paz, dar de comer. Difundir la paz no es saludar y decir assalamu alaikum, no, dejar que la gente vivir en paz, en seguridad, en estabilidad. Esto es el concepto de difundir la paz, que nadie tenga miedo ni por sí mismo ni por los suyos. Y en la semana pasada, en mi reunión con los imanes en París, estuvimos comiendo en un restaurante y había una señora mayor a nuestro lado, y yo veía que tenía un poco de miedo porque estábamos hablando en árabe, y empezó a proteger su propio bolso. Me ha llamado la atención. Soy una persona bien vestida mínimamente, no soy precisamente un ladrón o una persona que pueda maltratar, pero sí, la persona de al lado tenía su miedo y incluso cambió de sitio. Y me he preguntado, ¿acaso hemos llegado hasta tal nivel? ¿Un europeo tiene miedo de sentarse en la mesa de al lado? Por supuesto, este pensamiento no viene solamente ni de racismo ni de el fanatismo, porque es muy fácil decir que es racismo. Eso es fácil y me puede relajar, porque así no busco mi responsabilidad. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué el europeo no quiere sentarse en la mesa de al lado? Pero me tengo que criticar, tengo que pensar en mí mismo, pero todas estas conductas tienen que empujarnos para plantearnos preguntas.
cosas. Primero, ¿por qué ha tenido miedo de mí? No hay duda de que haya más de un factor, factores que no dominan los musulmanes, precisamente. Por tanto, yo hago un llamamiento en mi libro a que haya un enfrentamiento al pensamiento radical y extremista y al terrorismo, y también enfrentamiento al racismo, islamofobia, el miedo al otro. Tiene que haber un acercamiento en el cual hay una responsabilidad colectiva entre todos nosotros, porque nadie puede decir que tú eres el responsable nada más. Esta mujer es racista y es responsable nada más. No podemos decir esto. Tenemos una parte de la responsabilidad y, lógicamente, hay una responsabilidad colectiva de todos nosotros, y enfrentarnos a todos estos fenómenos negativos en nuestra sociedad. Tiene que haber un acercamiento del concepto de la responsabilidad colectiva o compartida, porque cada uno tiene que limpiar delante de su casa. Es una metáfora. Los musulmanes, nosotros tenemos que reconsiderar algunas frases y dichos que creemos que es parte fundamental de la religión, y no lo es, porque en nuestras prácticas religiosas hubo confusión entre lo cultural y lo religioso. Por tanto, muchas veces muchas cuestiones de las que causan problemas en la sociedad occidental. Primero, puede ser algo que no tenga que ver con la religión islámica, o es que en la religión islámica es algo muy leve que no tiene tanto valor. Por tanto, son cuestiones que pueden ser culturales o cuestiones relacionadas con tradiciones muy antiguas, pero no tiene nada que ver con la religión islámica. Pero el Islam tiene 5 fundamentos, pilares: reconocer que no hay Dios sino Allah y que Muhammad es el profeta, rezo, zakat, ayuno y peregrinación. Y nadie nos prohíbe hacer o practicar eso en Europa. Pero no hay molestias que estamos recibiendo en los 5 fundamentos del Islam. Pero el espacio común hay que trabajarlo. Tenemos que trabajar en lo común. No podemos estar solos en este campo. Las sociedades occidentales han recorrido un largo camino en su relación con la religión y han pagado una factura muy cara. Saben ustedes que después del protestantismo hubo muchas guerras en Europa, las guerras de los 100 años, de los 30 años, de los 7 años en Francia. Es decir, que hubo mucha sangre que se ha derramado en Europa. Ayer hablaba con unos holandeses. Los holandeses fueron testigos de lo que hubo de la Santa Inquisición o de la Inquisición en Holanda. Murió mucha gente. Todo esto es histórico, pero todo hasta ahora mismo nos está influyendo nuestra realidad, ya que no entendemos cuál fue el motivo, las causas, porque entender las causas nos va a permitir superar los obstáculos. Pero no podemos solamente cargar toda la responsabilidad al otro. La responsabilidad es compartida. También las sociedades occidentales tienen que revisar su relación con el Islam, porque en realidad muchas veces vemos que esas relaciones están muy tensas. ¿Por qué? Porque los occidentales en realidad parten en su lectura del Islam partiendo desde otras épocas, y siempre hace un paralelismo entre el Islam y el cristianismo, y al final llega a unas conclusiones
soluciones poco deseadas. No se puede hablar. El Islam no tiene esa jerarquía piramidal. No podemos hablar de la separación entre Estado y religión partiendo desde la experiencia de las sociedades occidentales y comparándola con el Islam. El Islam, la relación entre el Estado y la religión es diferente. En la historia, por ejemplo, de las sociedades europeas, en realidad el poder terrenal estaba vinculado con el poder espiritual y estaba en manos de la Iglesia, mientras que todo lo contrario en el Islam no existía eso, porque vemos que la institución religiosa en realidad no acaparaba el poder en el Islam. Todo lo contrario, los grandes ulemas del Islam siempre eran pobres. Por lo tanto, no se puede hacer esa comparación entre la Iglesia como una institución y el Islam. A veces yo hablo con historiadores y les digo que no existe un ejemplo único en la historia humana. Más bien existen varios ejemplos, varias experiencias, varias vivencias, y esta variedad de experiencias nos obligan, y tenemos como historiadores a aceptar este planteamiento, el hecho de aceptar la existencia de diferentes experiencias. Por ejemplo, cuando se habla de la época de Ilustración o de Renacimiento, ¿de quién estamos hablando? Ustedes en España tienen otra historia a través de la historia del Andalus, y tienen que también tener en cuenta que el Islam tiene otra historia diferente de la historia de las sociedades occidentales y cristianas. ¿Por qué necesitamos adoptar otro enfoque? Porque con el fin de encontrar soluciones para nuestros problemas actuales. Y vuelvo otra vez a acordarme de las palabras del rey, Su Majestad el Rey, cuando habló de la necesidad de que todas las sociedades trabajen desde unos enfoques donde todos asuman sus responsabilidades, y todas las culturas, las religiones tienen que trabajar mano a mano, juntos todos, con el fin de atajar esas experiencias violentas que atestiguamos hoy día. Tal vez, antes de finalizar, me gustaría también citar algo de la historia. Quiero decir que el terrorismo, tal como estamos hablando hoy, no es un fenómeno del Islam, aunque los que están cometiendo ese terrorismo alegan el hecho de ser musulmanes. Y yo quiero decir que el siglo XX, por ejemplo, atestiguó varios movimientos terroristas, tal como pasó en España con ETA, las Brigadas Rojas en Italia, en Baader-Meinhof en Alemania, los anarquistas en Francia. Es decir, había muchos movimientos terroristas en Inglaterra, también el IRA, y por lo tanto existían varios movimientos. Y quiero recordar también que en Francia fueron asesinados dos presidentes o jefes de Estado de Francia, fueron asesinados por también facciones políticas. En el siglo XX estamos hablando, uno fue asesinado a principios del siglo pasado, el otro en los años 30 del siglo XX. Entonces, siempre ha habido esos movimientos terroristas. Sí, es posible que se cambie la etiqueta o el nombre de quien cometa. Hoy día sí, ya tienen otros nombres. Hoy se llaman Muhammad, Mustafa, y alega el hecho de ser buen musulmán. Pero no tenemos que admitir ese discurso y así, es decir, tachamos toda la religión del Islam por culpa de ese grupo. El Islam, a lo largo de su historia, y yo he escrito una pequeña parte, muy pequeña parte sobre los principios del Islam. Es una religión de tolerancia, de convivencia pacífica, incluso Ibn Taymiyyah, por ejemplo. Hoy día todo el mundo conoce quién es Ibn Taymiyyah, uno de los sabios, de los ulemas, de los más radicales. Yo he buscado, indagado y he encontrado una carta, se llama la Carta de Sicilia. Él le pedía a este rey de Chipre, le pedía dejar en libertad a los prisioneros de guerra.
Y en esa carta le pedía un par de cosas. Al principio de la carta hablaba del cristianismo. Decía que el cristianismo, el amor hacia el prójimo, el cristianismo como un símbolo de buen trato al otro, y estaba hablando del cristianismo como si fuera un clérigo cristiano, y al final le pide dejar en libertad a los prisioneros musulmanes, pero antes de dejar en libertad a los musulmanes le decía, por favor, dejan en libertad antes a los judíos, porque en realidad los judíos se llaman Ahl al-Dhimma, es decir, los que están bajo protección del Islam, y por lo tanto hay que volver a estudiar incluso el concepto de dhimma, porque piensan el dhimma, es decir, a los cristianos y los judíos que vivían o convivían con los musulmanes, y hoy día están satanizando este término. Y yo quiero decir aquí que el término de dhimmi, de esta gente de los libros sagrados, en realidad no es un concepto religioso, es un concepto más bien de referir a los ciudadanos. A la hora de hablar, por ejemplo, aquí en Occidente se habla del residente y del ciudadano, o se habla de un inmigrante con papeles y otros sin papeles. ¿Estamos haciendo un racismo cuando utilizamos esos términos, o bien son términos jurídicos? Y esto pasa, lo mismo pasa con el término o el concepto de dhimmies o los de dhimma a la hora de referir a los cristianos y los judíos en las sociedades musulmanas. Si queremos hablar de la historia o de los casos, tenemos que colocarlos en su contexto histórico, porque antes los musulmanes combatían, pero fueron perdonados los no musulmanes de librar unas guerras. Por ejemplo, a los cristianos y los musulmanes no tenían la obligación, por eso se llaman también dhimmias. Entonces, ¿por qué? Porque igual los musulmanes en algún momento iban a combatir otras naciones cristianas, por lo tanto, por no obligarle al cristiano a combatir contra un enemigo cristiano. Son más bien legislaciones o una forma de organizar la sociedad jurídicamente. Y vuelvo a decir sobre la historia de Marruecos y la historia del Imperio Otomano. Y durante la historia de casi todos los reinos musulmanes vivían y convivían judíos y cristianos. Incluso los judíos llegaron a ocupar el cargo de primer ministro en el Imperio Otomano. Incluso los judíos en Marruecos siempre disfrutaban y gozaban de unos rangos en el Estado muy altos. De hecho, el rey difunto Hassan, cuando los nazis reivindicaban la entrega de los judíos, él se negó a entregar a los judíos a los nazis. ¿Por qué? Porque les consideraba como ciudadanos marroquíes. Y también el jefe de la mezquita de París, quien fue asignado en el año 1920 del siglo pasado, desempeñó un papel muy importante para proteger a los mismos judíos que vienen ahí. ¿Por qué? Porque les facilitaba unas cartas demostrando que son musulmanes, es decir, les otorgaba esos papeles para salvarles de la muerte con la época nazi. Por lo tanto, hoy día vienen algunos a asociar a los musulmanes con el terrorismo. Yo creo que es injusto, y yo he intentado aportar algo en ese libro a través de revelar ciertos episodios y ciertos principios del Islam, y también para levantar esta injusticia. A la vez también estamos hablando ahora de un par de extremismos por parte de los musulmanes, pero también por parte de Occidente, porque nosotros
tenemos que reconocer las realidades. Por supuesto, nadie puede obligar a nadie que sea creyente o practicante. Cada cual tiene la libertad de pensar en su credo, pero tenemos sí que obrar juntos, trabajar juntos, colaborar para crear una sociedad humana donde no cabe ni justicia, ni odio, y por supuesto a nivel de individuos y a nivel de sociedades, también a nivel de estados, porque a veces algunos estados también desempeñan un papel un poco extremista, o a veces incluso los estados o sistemas políticos desempeñan un papel arrogante. Las grandes fuerzas también tienen que revisar sus posturas y sus actitudes, porque muchas veces estas posturas y esas formas de gobernar también levantan el odio. Y yo en mi libro también hablo de un historiador que hablaba sobre los moriscos aquí en España. Y habla también del papel del Estado, porque el Estado antes, sí, hemos visto que estados ejercían la violencia, y hoy día pasa lo mismo. Algunos estados ejercen la violencia. No se puede dirigirse hoy día a los pueblos por parte de las grandes fuerzas bajo el pretexto del caos creativo o bajo la excusa de democratizar. Hay que dejarles a los pueblos la libertad de elegir y de forjar sus vidas y sus futuros teniendo en cuenta sus peculiaridades. Pido permiso y me disculpo porque me he extendido demasiado. Muchas gracias por la buena atención. Muchas gracias, señor Boussouf, por esta presentación que nos ha hecho del contenido de su libro, con sus mensajes tan claros, tan concisos, que estoy segura que están también así presentados en el libro. Bueno, sin duda, desde Casa Árabe trabajamos también para combatir la islamofobia, y este libro que hemos podido presentar hoy es también un gran ejemplo de cómo trabajar para romper este vínculo entre Islam y violencia, ¿no? Sin duda, el trabajo que hacemos también aquí desde Casa Árabe para combatir la islamofobia, como decía, se basa en la idea de que hay que promover el conocimiento sobre el Islam, sobre las sociedades musulmanas, y que esta es para nosotros una de las formas más importantes de combatirla. Bueno, muchas gracias, señor Boussouf. Nos quedamos con esta idea de un futuro esperanzador basado en una responsabilidad compartida, y sin más, pues damos por terminado este acto. Agradecerles a todos ustedes su presencia, y en especial a los representantes de la Embajada de Marruecos, al señor cónsul, al consejero de Cultura, que han venido hoy a estar también con nosotros. Muchas gracias.